Mis queridos y mis queridas, tengan todos un muy buen día, bienvenidos y bienvenidas a el séptimo capítulo de toda esta serie de videos que estoy sacando acerca del máster que estoy cursando en SABEC. Antes de tocar todos los temas que vamos a ver el día de hoy, los invito cordialmente a mi curso online en terapias contextuales, Análisis funcional en psicoterapia. Un curso en donde vas a aprender la estructura del análisis funcional paso a paso en función a las contingencias de reforzamiento y castigo. Será un curso en el que, si bien nos vamos a enfocar en la teoría para entender parte a parte el análisis funcional, también nos vamos a enfocar en los juegos de rol o en los role playing para saber cómo es que se puede aplicar el análisis funcional en situaciones clínicas. Es un curso muy recomendable para las personas que deseen fortalecer sus conocimientos en análisis conductual aplicado, así como también fortalecer sus habilidades clínicas como terapeuta. Así que se lo recomiendo de corazón. Ahora sí, vamos a proceder al contenido del video. El día de hoy vamos a hablar acerca de la explicación científica en psicología. Todas las personas que quieren convertirse en psicólogos suelen tener explicaciones intuitivas acerca del comportamiento. Y a decir verdad, las explicaciones intuitivas hacen parte de nuestro bagaje. Pero con el paso del tiempo, esas explicaciones intuitivas pues ya se van dejando un poco más atrás con la información objetiva que vamos aprendiendo acerca del comportamiento. Cada vez más nos vamos aproximando a la explicación científica. La explicación científica debe ser clara, objetiva, específica y, recuérdenlo, teniendo un contenido bastante elaborado en cuanto al explanans y el explanando. Pero la explicación intuitiva poco tiene acerca de estos dos conceptos. La explicación intuitiva ha sido basada en dos distinciones bastante legas: las distinciones intencionales y las distinciones no intencionales. En cuanto a lo observable y lo no observable, veríamos a las acciones como la parte intencional de lo que sería observable, mientras que los pensamientos, los deseos y las intenciones corresponderían a la parte intencional no observable. Y en cuanto a lo no intencional, las meras conductas harían parte de lo observable y las experiencias harían parte de lo no observable. Y esta sería una matriz que, en términos de las explicaciones intuitivas, constituiría la explicación del comportamiento. Es una clasificación correspondiente a los conocimientos legos. No obstante, en varios estudios sobre psicología social se han encontrado correlaciones bastante altas entre identificar un comportamiento como no intencional con la adscripción de causas externas. Y todo esto en el sentido de la explicación del comportamiento. Cuando se percibe un comportamiento reflejo, también se suelen adscribir sobre causas externas. Como ejemplo, si estornudas porque le está picando la nariz. Sin embargo, cuando la conducta es intencional en el sentido de dirigirse a una meta y especialmente se intuye que lo que hay detrás es una conducta no observable, las explicaciones legas son basarse en intenciones, deseos, creencias, de manera que ya no se están proporcionando explicaciones científicas, sino explicaciones basadas en fines, o bien en explicaciones causales basadas en inferencias. ¿Inferencias de qué? Pues inferencias de los comportamientos o causas no directamente observables del comportamiento. No obstante, algunas explicaciones intuitivas nos permiten predecir hasta cierto punto, pero con predicciones que no es que sean los más precisas del mundo. No es que sean muy precisas, aunque sí tienen un valor en nuestro entorno, además de tener valor en contextos muy concretos, en donde parte de la explicación se encontraría en la conducta verbal, en el contexto y en las circunstancias de las personas. Son explicaciones ambiguas y son dependientes de instancias particulares, y esa es la razón por la cual no entrarían dentro de las leyes científicas. No se pueden generalizar en todo este apartado de las leyes científicas. Por otra parte, que a la misma vez que los legos tratan de buscar una explicación al comportamiento, sea por causas internas, por causas externas o inferidas, esta búsqueda o este interés por
encontrar las causas, también se convive con cierta ambigüedad, especialmente en cuanto al determinismo. Claro, si se asume que la conducta es algo absolutamente libre. Por ejemplo, hay libros de autoayuda que hablan acerca de la voluntad o el libre albedrío de la conducta. Conozca usted la clave del éxito, cómo encontrar la pareja ideal, cómo ser más apuesto, cómo ser más interesante, cómo ganar dinero y ser multimillonario en una semana, cómo debemos vivir apropiadamente, cómo ser imparables, qué significan tus gestos y qué significan tus sueños y cómo educarse a través de la astrología. Todas estas temáticas que normalmente encontramos en esos libros de autoayuda generan un contraste tremendo entre la explicación científica y la explicación legal. Todas estas vainas que dije son intuitivas, no son propiamente científicas y obviamente corresponden a las características de la explicación intuitiva. ¿Qué otras características de la explicación intuitiva podemos encontrar? Por ejemplo, posturas dualistas en donde se suele hablar del espíritu y de la materia, posturas completamente mentalistas en donde le dan más relevancia a los poderes de la mente que al mismo comportamiento, o le dan extrema atención al funcionamiento del cerebro y cómo el funcionamiento del cerebro influye sobre nuestra mente, posturas que hablan mucho acerca de los comportamientos no intencionales y cómo es que esos comportamientos reciben una explicación causal y cómo este comportamiento intencional puede explicarse a partir de perspectivas teleológicas. Se suele utilizar un lenguaje coloquial cuyos términos están vagamente definidos y obviamente cargados de connotaciones culturales. Hay una clara ausencia del determinismo o, dicho de otra manera, existe cierto grado de indeterminismo en el comportamiento. Todo lo anterior nos lleva a pensar en dos posturas: una postura mecanicista indeterminista y la teleología o generación espontánea del comportamiento. Vamos a comenzar con el mecanicismo indeterminista. En el mecanicismo indeterminista podemos encontrar una gran sustentación de ideas que están completamente coherentes con la lógica, ideas lógicas, pero esas ideas lógicas no tienen ninguna sustentación teórica. Por ejemplo, afirmar que del paso 1 al paso 2 hay una mediación que es el Espíritu Santo. Hay algo que, si bien suena lógico, de 1 a 2, pues no podemos explicarlo, ¿vale? Que es ese aspecto del Espíritu Santo. Es casi que tener una secuencia lógica, pero entre secuencias darle un valor metafísico, como quien dice porque sí. Y luego tenemos la teleología o la generación espontánea, que sería afirmar que dentro del sujeto se genera el comportamiento, así como también los deseos, los pensamientos, las emociones. Y esto se puede explicar muchísimo mejor con la metáfora de la bombilla. Dentro de la bombilla está el deseo o la intención de conectar la luz con la energía. Todos estos anteriores elementos o características correspondientes a las explicaciones intuitivas no pueden construir una explicación científica, porque se apartan de los cánones científicos que corresponden al contexto de la psicología. ¿Qué bases o qué fundamentos tendremos que tener en cuenta para la explicación científica en el contexto de la psicología? En primer lugar, lo que sería el explanans y el explanando. Y en segundo lugar, un consolidado histórico correspondiente a bases positivistas, positivismo lógico, las perspectivas pragmáticas, las causalistas, las de unificación, que en principio nos permiten afirmar en el contexto del explanans que poseen leyes y teorías, así como también eventos observables o leyes de menor nivel consideradas el explanandum. Tendríamos que contemplar un inicio de las ciencias para acercarnos cada vez más a la explicación científica en el contexto de la psicología. Toda explicación científica en psicología debe partir del explanans, que son las leyes y las teorías, para dar una explicación del comportamiento, para darle una explicación a los hechos que se están estudiando o que se están observando. Ahora bien, es muy importante asumir que en psicología hay un mar de explanans, pero nuestro objetivo como profesores, como estudiantes, como miembros del gremio de la psicología siempre será acercarnos al explanans o a las leyes y teorías más precisas, más actuales, que naturalmente comprenden
el por qué y el para qué de la conducta, que lo comprenden, que lo enseñan, que lo amplían con sus datos. Y en cuanto al explanandum, pues no se nos olvide que pues la conducta es el objeto de estudio que nosotros, todos los psicólogos, pues nos vamos a centrar. Y eso es algo que tenemos todos nosotros en común sin importar el enfoque. Todas las aproximaciones de la ciencia parten desde la conducta como dato empírico para tratar de explicarlo. Se puede afirmar que esto ya es todo un consenso. Sin embargo, hay dos formas para tratar todo el aspecto de la conducta. La conducta como objeto de estudio y la conducta como indicador de otros procesos. En cuanto a indicador de otros procesos, tenemos al menos dos indicadores: constructos hipotéticos o biológicos y las variables intervinientes, como los procesos mentales. En cuanto a los constructos hipotéticos, vamos a hablar del siguiente aspecto que es tremendamente interesante para nosotros los psicólogos: la definición de conducta. La conducta puede definirse de una forma restringida. Sin embargo, esta definición restringida no es útil para el análisis conductual aplicado. Pero, ¿cuál es esa definición restringida de conducta? La conducta son movimientos musculares, pero ¿eso de qué nos sirve a nosotros? Esa no es una definición en donde estamos involucrando el contexto y ni siquiera las contingencias de reforzamiento y castigo, que es parte del análisis funcional, así como también de la mismísima relación funcional, como la relación bidireccional entre pues el medio ambiente y el sujeto. Por esa razón es que esta definición restringida de conducta no es viable para el contexto científico de la psicología, para ningún contexto de la psicología, salvo si estaremos refiriéndonos a lo que sería una respuesta, razón por la cual es muy importante distinguirla de lo que es una conducta. Una respuesta jamás será igual a una conducta en cuanto a su apartado definitorio ni nada por el estilo. Para el análisis conductual aplicado y según los puntos de vista de mis profesores del máster en SABEC, una conducta es cualquier cosa que pueda hacer un individuo y que tenga consecuencias medioambientales. Consecuencias que, si son reforzantes, aumentarán la probabilidad de ocurrencia de esta conducta, pero si no lo son, si son completamente aversivas, estas consecuencias disminuirá la probabilidad de ocurrencia de la conducta. Y ahí es donde visualizamos sencillamente la relación funcional. Ahora, dentro de toda esta definición de lo que es conducta, recordemos que también se encuentran las conductas privadas, que no tienen nada de raro, hacen parte de la conducta y se rigen bajo las mismas leyes que rigen a la conducta pública. Ahora, si nosotros volvemos a pensar en la definición de lo que es respuesta como cualquier movimiento muscular que puede ejecutar el organismo, yo muevo mis brazos, ¿cierto? No puede ser considerada viable para explicar una conducta. No puede ser considerado un evento psicológico, porque es necesario hablar del contexto, porque es necesario hablar del reforzamiento, del castigo y otros aspectos muy importantes dentro del análisis funcional. Y aquí, en este punto, juega una importancia tremenda el explanans en el contexto de la psicología. Para que una ley o una teoría sea completamente válida en el contexto de la psicología, debe ser capaz de predecir con éxito. Una teoría débil será capaz de predecir de una forma muy débil hasta caerse. Ahora, pilas a lo que voy a decir aquí, porque pueden existir teorías muy fuertes, teorías muy buenas, pero si no son capaces de predecir o estar en conexión con la realidad, así como también establecer predicciones buenísimas, pero ¿y la teoría? Si están distantes de la teoría, no son válidas. En el marco de la psicología y en general en todo el contexto científico, en todo este contexto del explanans, existen diferentes conceptos y cada concepto nos orientará a lo objetivo, donde sí que podemos retomar algunas cosas muy importantes y viables para la explicación científica, mientras que otros conceptos nos indicarían la falta de precisión y la muchosidad en su objetividad
que claramente no nos servirían por esa muchosidad de subjetividad y claramente en su absoluta y completa atención en lo no observable y en lo hipotético y en lo que sería inferido. Existen conceptos abstractos, existen conceptos hipotéticos tipo 1, conceptos hipotéticos tipo 2 y conceptos hipotéticos tipo 3. En los conceptos abstractos, por lo general, nos fijamos en una sola propiedad que tenga algún elemento. Los demás, pues no es que los ignoremos, sino que debido al contexto que estamos trabajando, pues nos vamos a enfocar en una sola propiedad. Las demás propiedades de este elemento se retirarán, como por ejemplo el estímulo, la respuesta, el reforzador, la tasa de respuesta, la célula, la selección natural. Y en cuanto a los conceptos hipotéticos, tenemos de tipo 1 y de tipo 2. Los de tipo 1 son conceptos claramente observables, pero se encuentran en un nivel de análisis diferente o inferior. Por ejemplo, los conceptos de proteínas, genes y enzimas. Esos conceptos normalmente los vemos en biología, pero para profundizar y enfatizar mucho más acerca de lo que son, de cómo están compuestos, pues nos iremos a la química. La química está en un nivel inferior a la biología. Es necesario visitar otros niveles de análisis para comprender mejor los fenómenos o los elementos que estamos estudiando. Y de acuerdo a los conceptos hipotéticos de tipo 2 tenemos aquellos elementos inobservables. Son conceptos que pueden asumirse como variables intervinientes y claramente son conceptos que abundan dentro de la psicología lega, dentro de las explicaciones intuitivas. Por ejemplo, el yo, el superyo, el ello, el procesamiento de la memoria. Esos son conceptos hipotéticos de tipo 2. Yo dije 2, ¿cierto? Sí. Son conceptos que se infieren del comportamiento. ¿Sabías que en el contexto de la física la palabra dureza es un concepto hipotético tipo 2? Vamos con los conceptos hipotéticos de tipo 3. Estos conceptos aún no se han observado por razones técnicas, aunque claramente pueden ser observables en su respectivo nivel de análisis. En ocasiones uno no puede ver la historia de aprendizaje de una persona, pero en el contexto de la psicología se reconstruye esta historia a partir de métodos directos, métodos indirectos. En ocasiones uno no puede ver la conducta privada de las personas, pero justamente a través de los métodos directos e indirectos de evaluación podemos saber los pensamientos y los deseos de una persona. Y para terminar este video, porque lo que sigue es hablar sobre los problemas de los conceptos hipotéticos en psicología, en biología está la historia evolutiva. La historia evolutiva no se puede observar directamente, pero en ocasiones se puede observar la evolución de las bacterias, así como también cómo crear o manipular la historia evolutiva de estos pequeñitos organismos. Chicos y chicas, muchísimas gracias por su atención. Nos veremos en el siguiente capítulo de toda esta línea de videos que yo estoy realizando. Espero les sea de bastante utilidad. Y ya casi nos acercamos a la finalización de este primer módulo y el comienzo del segundo módulo en el máster que estoy cursando en SABEC. Así que nuevamente gracias por su atención. Que mi Dios me los bendiga. Que estén muy bien y nos veremos pronto en el siguiente capítulo. Chao pues. Nos vemos. Gracias.